7:01. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a todas nuestras audiencias. Y estos son los temas que nos proponemos pues compartir en el día de hoy. Me referiré al caso que hablaba Víctor de la madre que se suicidó junto a su niña en Santo Domingo Norte. Buena señal con las zonas francas, pero confusa con los fiscales. Esto es a propósito de la semanal del día de ayer. Una pregunta a propósito del caso Odebrecht. ¿Y si Rondón hubiese actuado como los delatores premiados que Odebrecht puso de moda? Y que después se han seguido cultivando estos famosos delatores premiados que a cambio de salvar el pellejo dicen cualquier cosa, todo lo que se le pida que digan. Entonces, también algunas preguntas que se debe estar formulando la jueza instructora del Mimilazo. Hay algunas preguntas que ella se debe estar formulando porque pues son obvias. Bueno, señores, hay una información también que la compartimos como información, pero no se puede pasar por alto. Condiciones inhumanas y deficiencias persisten en los 41 centros penitenciarios de la República Dominicana. Condiciones inhumanas y deficiencias persisten en los 41 centros penitenciarios de la República Dominicana. Entonces, esto es a propósito del informe que ofrece la Oficina Nacional de Defensoría Pública, Rodolfo Valentín Santos. En la República Dominicana, unos 26.076 privados de libertad, habilitados en celdas húmedas, sin ventilación adecuada, en hacinamiento, falta de medicamentos y alimentación. Esto está contenido en el informe de las condiciones de detención y prisión 2023 que fue realizado y presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública. Solo queríamos reseñar brevemente esta información. Bueno, esta jovencita de apenas 25 años, Génesis Daniela Lugo, que se lanzó del cuarto piso de su apartamento junto con su niñita. La verdad es que este caso me traslada de nuevo a una historia que ya había resaltado aquí. Es el caso de Susan Smith. Susan Smith fue una joven de apenas 23 años de edad que en Union, en Estados Unidos, fue condenada a la pena capital. Ella se lanzó a un lago para quitarse la vida con sus niñas. En el trayecto se arrepintió, lamentablemente solo se salvó ella, no pudo salvar a las niñas. En el trayecto, en los segundos en los que decide echarse con su vehículo hacia el lago, ella saltó y murieron las niñas. Entonces, este caso provocó la intervención de la abogada del diablo, que así llaman a
a la defensora de lo peor de lo peor. Le dicen la defensora de lo peor de lo peor, que es Judy Clark. Judy Clark, que se ha especializado en casos de personas condenadas a muerte, que es a la pena capital. Y no es para demostrar su inocencia, sino para buscar un cambio de pena de muerte por cadena perpetua, por ejemplo. Entonces, ella hacía una serie de reflexiones sobre el caso de esta mujer que había decidido quitarse la vida y la de sus niñas, aunque solo murieron las niñas. Y este relato está muy bien contado en una obra que se titula Maleantes. Esta obra es de Patrick Radden Keefe, que es un escritor fabuloso en este tipo de relato. Una versión, pero con estilo muy distinto, de Stefan Zweig. Entonces, ¿qué relata él sobre lo que ocurrió en este caso de Susan Smith? Bueno, en 1994, él se refiere a la abogada Clark. En 1994 se encargó del caso de Susan Smith, una mujer de 23 años de la pequeña ciudad de Union, que fue acusada de asesinar a sus dos hijos, ambos muy pequeños. Los había atado en el asiento trasero del coche antes de dejarlo caer en un lago. Inicialmente, Smith alegó que un hombre negro le había robado el coche y que había secuestrado a sus hijos, pero tras una frenética cacería de tintes racistas, confesó que podían encontrar los cuerpos de sus niños en el lago. El Estado solicitó la pena de muerte, lo cual implicaba que Smith tenía derecho a un segundo abogado. Entonces, ahí es que viene Judy Clark. Y Judy Clark lo que trata es de hacer comprender todas las cosas que pueden haber pasado por la vida de una persona aparentemente normal que termina en una situación como esta. Y en el caso de Susan Smith, la abogada pues pudo narrar esta historia bien testimoniada, bien probada. Decía que el padre de esa joven de 23 años que se lanzó a un lago para matarse con sus dos niñas, aunque ella sobrevivió, decía que el padre de Smith, que trabajaba en una fábrica, se había suicidado cuando ella era pequeña. Su madre había vuelto a casarse y su padrastro abusó de ella. Había tratado de quitarse la vida en 2 ocasiones y en el lago, arguía Clark, Smith había intentado morir con sus hijos. En el último instante, su instinto de supervivencia la impulsó a saltar del coche y en ese momento ya era demasiado tarde para salvar a los pequeños. La fiscalía presentó una acusación devastadora y entonces ahí también la abogada consiguió el testimonio de un exnovio de Smith. Un antiguo novio de Smith, hijo del adinerado propietario de una fábrica, testificó que una semana antes de los asesinatos había enviado una carta de ruptura en la que decía: hay cosas de ti que no me acaban de gustar, y sí, me refiero a tus hijos. Es decir, fíjense cómo esa vida y ese hecho, ese detonante, llevaron a esta damita de 23 años, en ese caso, a tratar de quitarse la vida junto a sus hijas. En el caso de Stephanie, en el caso de esta joven de Génesis, Daniela Lugo, estamos hablando de una jovencita de 25 años.
evidentemente todavía inmadura para la maternidad, etcétera. Y bueno, qué pena, qué pena. Confluye la depresión, pero no necesariamente. Qué pena la de esta situación. Pero bueno, ponemos un punto ahí y vamos a hablar de las...